Bueno, muy buenos días. Mi nombre es José Sebastián Celis, estudiante de Geología de la Universidad Industrial de Santander, y hoy les vengo a exponer un trabajo que consiste en el manejo, como lo dice el título, manejo e interpretación de datos obtenidos a partir de métodos sísmicos y eléctricos, métodos activos de la geofísica. Entonces, bueno, previo a conocer estos métodos y entrar a fondo en ellos, y en los datos, pues vamos a hablar de la localización o la región de la adquisición, que pues ubica la Universidad Industrial de Santander. Hicimos esta adquisición en Departamento de Santander, Bucaramanga, ciudad de Bucaramanga, y en la zona conocida de la universidad como el Bosque, al norte de la Universidad Industrial. Esto es importante conocerlo, pues, para esperar amarrar estos datos o la interpretación de los datos a la geología de Bucaramanga, más precisamente la formación de Bucaramanga y sus listologías y demás. Bueno, entonces, primero, métodos sísmicos. Los métodos sísmicos pues, se realizaron con la ayuda de este paquete o este programa integrado con este software integrado con varios programas que permiten modelar e interpretar datos sísmicos, diferentes trazas sísmicas y demás, eh, y que son muy útiles, de hecho. 6 Imager. Bueno, entonces, marco teórico. Bueno, previo a conocer los datos, primero debemos saber que este método utiliza la sísmica refracción, la refracción sísmica, pues. Y esta no es más que un medio que permite interpretar las propiedades del terreno. Un método no destructivo, aunque depende pues de la fuente que se utilice para liberar energía. Puede ser una bomba, puede ser un golpe, lo que sea. Puede ser un sismo simplemente, aunque pues sí, no sería activo. Y bueno, y permite interpretar las propiedades del terreno y la profundidad de la roca mediante las variaciones que tienen las velocidades de las ondas sísmicas que hay, de las velocidades de propagación. Y bueno, entonces, como se muestra acá en el punto A, se da una fuente que produce energía, después se expanden de manera circular, aunque no se cumple siempre así. Normalmente no se cumple así en la vida real. Se expande un frente de onda y se refleja. Hay una que se sigue transmitiendo y unas ondas que se reflejan. Y después son recibidas por sismófonos que normalmente se encuentran en la superficie. Entonces, por eso se dice que se da un viaje de onda de ida y vuelta, de doble tiempo. Se dice el tiempo toca dividirlo en dos para saber de alguna forma deducir mediante la velocidad de la onda. Y el tiempo, la profundidad también de la región que estamos tomando, que estamos alcanzando en el área de estudio. Bueno, otro concepto importante de teoría es la transforma de Fourier, que es una forma matemática o un conjunto de fórmulas matemáticas, mejor dicho, que permite pasar una función que se encuentra en el dominio del tiempo al dominio de frecuencias, como se ve acá. ¿Qué pasa? Porque es muy importante esto, porque como lo mostraba yo acá, eh, todo esto se da, toda esta sísmica se da en términos de tiempo, velocidad, espacio sobre tiempo. Y para hacer un modelaje, y lo que hacen todos los software, y también los sismólogos, para estudiar las ondas y demás, se necesita pasar del dominio del tiempo estas funciones, estas trazas sísmicas, al dominio de la frecuencia. Entonces, por eso su importancia. Bueno, entonces tenemos acá las trazas sísmicas, acá el programa eh, IP2Win, uno de los programas, perdón, el programa PICWIN, me confundo. IP2Win lo veremos más adelante, el programa PICWIN. Y ese programa permite ver las trazas sísmicas, ampliarlas, eh, sí, incrementar su amplitud, en caso tal de que se estorbe, por decir las ondas, entonces lo único que hace usted es truncar las ondas, cambiar los periodos, demás. Es muy fácil, permite picar tanto primeros arribos como, sí, primeros arribos que son la fase sísmica mínima o también la fase cero, que es el máximo o la amplitud máxima de las ondas y demás. Entonces, bueno, acá tenemos las trazas sísmicas en el dominio y lo que hace los programas, lo que hace el Pick2Win con la transforma de Fourier es pasar de este dominio del tiempo a el dominio de frecuencias. Y a partir de esto, ya por ejemplo, en este caso, nosotros picamos lo que serían las ondas Rayleigh, ondas superficiales.
Y esto nos va a permitir eh, tener una velocidad promedio de las capas a partir del programa WaveEQ. Primero se promedian todas las capas y se realiza un programa de forma manual, también puede ser automática, en donde se obtienen diferentes capas y se obtienen sus velocidades, que en este caso van de 275 a 425 metros sobre segundo. Y después también estas ruedas sísmicas, mediante el pic de los primeros arribos, podemos, sí, el pic de los primeros arribos de las ruedas sísmicas acá, pero está haciendo con acá, podemos obtener la velocidad de ondas P. Y Plotrefra, otro programa, pasando estos datos, nos permite realizar un modelo, entonces así una tomografía, ¿sí? O un modelo de, en este caso, dos capas, donde tenemos la velocidad de las ondas más superficiales y las ondas más profundas. Las más someras van más o menos, si estos dan kilómetros, 200 metros sobre segundo y estos 800 metros sobre segundo, las más profundas. Entonces, conociendo esto, sabíamos que acá van de 425, más o menos 800, hasta 200, casi 50, 200 un poco menos. Entonces, a partir de esos datos, podemos saber que, por ejemplo, las ondas P que van de 800 a, dice que suelos gruesos a suelos finos o, sí, más finos o arenosos. Y en este caso, las ondas Rayleigh eh, va de más o menos suelo duro a suelo suave. Es decir, suelo que ya está más fracturado por intemperismo y demás. O más fino, sí, menos compacto. Eso toca tenerlo en cuenta para después amarrarlo con los datos de métodos eléctricos y la geología. Entonces, bueno, métodos eléctricos, se utilizaron los programas eh, IP2Win para realizar el sondeo, para interpretar y realizar el modelo de los sondeos eléctricos verticales y el resto de DIM para realizar las tomografías de resistividad eléctrica. Entonces, marco teórico, pues primero se tiene en cuenta que la resistividad o este método lo que usa es las propiedades eléctricas que tienen los materiales para conducir. Pero entonces, ¿qué pasa? Lo que hace o lo que toman los programas y lo que tomamos nosotros en campo es la resistividad, o sea, la capacidad que tiene para oponerse a esa conductividad. Es por eso que, digamos, no es tan resistiva y es más bien conductiva una sal eh, salubre, un agua salubre, perdón, un agua salada, porque al tener estos minerales, estas sales y demás, y esas impurezas y demás vainas, pues se vuelve más conductiva y la resistividad se vuelve menor, y la resistividad se vuelve menor porque no detiene tanto el paso de la electricidad, de las inyecciones eléctricas que se producen. Mientras que, por ejemplo, en el permafrost o en las dolomitas, la resistividad es mucho mayor y la conductividad. Entonces, se sabe que son inversas. Y la ley de Arches. La ley de Arches no es más que eh, una ley que permite identificar la resistividad a partir de diferentes componentes como resistividad de agua, también en la resistividad en el agua del suelo. em, La porosidad también, porque dependiendo si hay mayor porosidad, pues van a haber más impurezas y se va a poder conducir más, entonces la resistividad va a bajar y varias cosas. Bien. Entonces, em, ¿qué arreglo se realiza para hacer el sondeo eléctrico vertical, que es el programa que utilizamos con IP2Win? Entonces, el sondeo eléctrico, pues, bueno, el sondeo eléctrico vertical es un método utilizado para determinar parámetros de resistividad a profundidad de una región y se realiza, como ya había dicho, mediante una inyección de corriente eléctrica de las propiedades eléctricas para determinar la resistividad de los materiales del área que es de interés. Entonces, lo que consiste este arreglo es tener, como se muestra acá, AB, electrodos de corriente, que son los que inducen la electricidad, y MN, electrodos de potencial, que son los que realizan el diferencial de potencial.
la diferencia de potencial, y los que captan estos datos. Entonces, si yo quiero tener, digamos, una mayor profundidad de capas y conocer la resistividad a mayor profundidad, tengo que alejar la, el arreglo, tengo que acomodar, siempre manteniendo la proporción de manera escalonada, tengo que incrementar la distancia entre los electrodos de potencial y los electrodos de corriente. Y bueno, entonces, datos y procesamiento en IP2Win. Entonces, ¿qué hacemos acá? A partir de esos datos tomados, nosotros en campo realizamos en el bosque cuatro rumbos diferentes y de sondeo eléctrico vertical y se tomaron diferentes resistividades. Se tuvieron diferentes datos de resistividad. En algunos se fue como perdiendo se fue dando como mayor error y se fue como, sí, como que puede ser tal vez por cansancio, el tema de cansancio de campo, no sé, pero algunos datos ya se fueron perdiendo y para tomar un ejemplo así exacto que este tiene un porcentaje de error muy bajo, por ejemplo este. Entonces acá vemos que la resistividad no, va bajando o va variando, sí, perdón, de más o menos 87 de resistividad 85 a máximo 10.000. Ya después vuelve a bajar y demás, según el número de capas. Entonces, ¿qué hace esto? Lo que hacemos es, mediante este modelo, ir cuadrando lo máximo que se pueda la curva de resistividad. Y el programa nos permite o nos bota capas con su respectiva resistividad, la resistividad que deberían tener. Y también con el rumbo 45, 90 y 35, sí, 135. Es lo mismo. Entonces es importante tener esto en cuenta, ¿no? La resistividad de las diferentes capas. Al igual que lo teníamos con, prácticamente lo que teníamos con sísmica, pero con velocidad en sísmica y con eh, Wave EQ. El Wave EQ, se me olvidó decirles que era Wave EQ el de la sísmica, pero bueno. Y esto, dato de procesamiento de resto de BIM, tomografía de resistividad eléctrica. Entonces, acá el arreglo es Schlumberger, que no sé si ya lo he mencionado, pero Schlumberger el arreglo es muy bueno para tomar este, cambios en estratificación, o sea, cambios en la horizontal y demás, o sea, medir capas, estratigrafía. Entonces, ¿qué hace este programa? Lo que hacemos es, a partir de los datos de tomografía obtenidos en el sondeo eléctrico vertical, pues se tiene unos datos de campo. Entonces, el Schlumberger le pasamos unos datos, después lo que hace es como hacer un arreglo de los datos que están muy dispersos, entonces ahí nos bota un segundo modelo y ya él realiza una inversión de esos datos, ya que todo lo que nosotros obtenemos es como un promedio. Sí, es un promedio de la resistividad que se obtiene en campo. Entonces, él hace una inversión para darle valores a cada material y valores diferentes de resistividad. Por ejemplo, entonces sabemos que los valores acá varían entre más o menos en algunas capas y demás. Vemos que la mayoría, los azules oscuros varían entre 95, eh, 900, no, perdón, 955, 0.955, 167. Vemos algunos casos en los que incrementa algo y unos muy pocos en los que se ve que incrementó bastante. Unos como depósitos en la superficie, en las zonas más someras. Entonces, ese programa pues es excelente. Nos permite obtener esos datos de resistividad. Y bueno, como ya lo había mostrado en el marco teórico, uno a partir de los datos de resistividad que tuvo, pues puede deducir las litologías que tiene, igual que sísmica. Entonces, en Epic to Win tuvimos que los datos variaban más o menos de 90 a 10.000. Entonces podríamos decir que tenemos desde sandstone, una arenisca, a un conglomerado, o desde tiritas a gravas y arena, más o menos. Esto ya después lo amarraremos con la geología de la zona. Y conociendo estos datos,
podemos saber que, por ejemplo, digamos que lo más azul es arena y se va volviendo como más fina. Y podemos obtener después arcilla, que pueden ser estos depósitos de algún tipo aluviales o demás, no se sabe, ya más recientes, de arcillas o demás, shales. Bueno, entonces, conclusiones. Bueno, conclusiones. A partir de la geología, teniendo en cuenta esto, ¿no? Teniendo en cuenta que la formación de Bucaramanga es un depósito aluvial del Cuaternario, entonces, como ya habíamos dicho, lo que les había dicho, a través del método sísmico se obtuvo que el área de estudio presenta una secuencia estratigráfica decreciente, ya que íbamos de un suelo más duro a uno más suave, íbamos de areniscas más conglomeráticas a más arenosas o limosas incluso. Como de hecho se ve acá, ¿no? La formación Bucaramanga, segmento gravoso y más limos rojos, segmento fino de limos rojos, muy pequeño. Y después esto se corrobora con los datos de resistividad obtenidos que varían en el área, en la arena conglomerática, capas profundas a sedimento más fino, capas someras. Como ya lo habíamos dicho acá, la resistividad, ¿no? Entonces, pues, eh, evidenciamos acá la importancia que tienen los métodos sísmicos y cómo nos permiten, pese a ya tener estos datos de geología, nos permiten de una manera indirecta y yo diría que más sencilla, aunque es verdad que realizar los arreglos y demás es complicado, los golpes, la fuente y demás de la sísmica y demás, pero de una manera indirecta y algo más sencilla, obtener datos de geología, tanto estratigráficos, incluso de fallas si tenemos el arreglo Wener, o litológicos, también con la resistividad. Entonces, muchas